tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Ultimátum Digital. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy este espacio informativo de Arsenal de Plumas, donde usted verá, escuchará las reflexiones que hacen nuestros columnistas y articulistas el día de hoy de lo que pasa en el mundo, en México y por supuesto en Chiapas. Reciba un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y me acompañan en el estudio totalmente en vivo mi colega, mi compañero Javier Guizar y Alejandro Muguel. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días, mi estimado Guizar. Mi estimado Alejandro. Tony, buenos días, buenas tardes. Ya. Pues muchas cosas que comentarles, principalmente de las cosas que hoy publicamos en la versión impresa y digital, estas 8 columnas que estuvo diseñando pues todo el equipo de trabajo de esta casa editorial comandado por el subdirector Alejandro Moguel Serrano. Productos abandonan la seguridad alimentaria. Una reunión muy interesante que encabezó el Ejecutivo del Estado el día de ayer, porque si hay algo que hay que apoyar, apuntalar en el Estado de Chiapas es al sector agropecuario, y así fue lo que hizo el Ejecutivo del Estado. Y bueno, y en nuestra Arsenal de Plumas, los comentarios que destacan el día de hoy, pues vamos a empezar por la del director, nuestro director, el licenciado Ahmed Samayoa Arce, que centra su atención sobre lo que está pasando, Javier, Alejandro, auditorio, en el Partido Verde Ecologista de México. Y le damos rápidamente el contexto, como bien trae una serie de comentarios nuestro director sobre lo que pasa en el corazón del Partido Verde Ecologista de México. Todos sabemos que hace apenas un par de años estuvo gobernado el estado de Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México, por Manuel Velasco Cuello, hoy senador de la República. Y bueno, y pasó el tiempo y quedó a la cabeza de esta dirigencia estatal la también diputada de este Partido Verde Ecologista de México, Valeria Santiago Barrientos. Y nuestro director comenta que hay una falta de liderazgo de esta persona, Valeria Santiago, que se asoma a la competencia electoral del 6 de junio. Escribe literalmente nuestro director, muy interesante, dice: con municiones de salva que ni un bebé van a sorprender. Dice que está desfondada por la ausencia, aquí uno de los puntos claves, está desfondada el liderazgo actualmente del Verde Ecologista de México, por la ausencia de Manuel Velasco Cuello, quien arrastraba las masas verdistas de Chiapas. Para empezar ahí, la primera reflexión: es cierto, si alguien arrastraba en su momento, incluso a nivel nacional, Alejandro, Javier, pues fue en su momento Manuel Velasco Cuello. Hoy ya no vemos eso. Sí, tiene un gran reto la diputada Valeria Santiago, diputada local por el Partido Verde, lograr ayuntamientos, diputaciones locales, va en alianza en unas diputaciones federales. Digo, ya no está la imagen y el apoyo que traía y el arrastre que traía Manuel Velasco, que sacó votos históricos cuando llegó a la gobernatura de Chiapas. Es un gran reto para la diputada Valeria Santiago. También me queda claro que cuando tienes un gran reto o vas a un proceso electoral, tienes que juntarte con gente que te aporte, porque en política hay frases célebres, que hay sumas que restan y multiplicaciones que dividen, eso me queda claro. Y ese es uno de los grandes problemas que presenta no solamente la diputada Valeria Santiago, sino muchos políticos que conocemos, y algunos de ellos son nuestros amigos, es que no se rodean de gente que tenga el perfil ideal, idóneo, en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Hablo del currículum vitae y de la experiencia de vida también en política, que te aporte y te ayude a lograr las metas que te has planteado como titular o responsable de un partido político como es el Partido Verde Ecologista de México o el Partido Verde en Chiapas. Y a eso retoma lo que dice nuestro director general, que no tiene equipo y que la gente que tiene, pues en vez de multiplicar y sumar, le resta, ¿no? Le resta, ya ni le divide, le resta. Por ahí va la columna y coincido muchísimo con el director, que es un gran reto para Valeria Santiago, diputada, alcanzar las metas que logró cuando era gobierno el Partido Verde. Muy, muy complejo. Así es. ¿Cómo ves, Alejandro? Pues yo veo también, coincido con lo que dice Javier, coincido con lo que dice el director, pero agregaría otros elementos, ¿no? Nos estamos enfrentando a una clase política más joven, Sí, también. mucho más joven que la que estuvo antes. Nosotros, la generación nuestra,
los que estamos aquí, nuestro director general, Ahmed Samayoa, pues estaba acostumbrada a gente mayor, con muchísima experiencia, con muchísimas relaciones. Venía gente de México ya hechas allá, ¿no? Entonces venían y aplicaban su experiencia. Entonces, ahorita creo que ese nuevo elemento está presente en varios lados y, por supuesto, en el caso de la dirigente del Verde. Y a veces, la juventud no está peleada con la inteligencia, pero me disculpan, con la experiencia sí. Y ahí habrían que asesorarse de personas que saben de eso y moderar los egocentrismos, porque a veces eso es lo que domina. Es decir, no es que yo ya soy la dirigente, yo soy el dirigente, entonces se va a hacer todo lo que yo diga. Y a veces, en muchas ocasiones, no es lo que yo diga, sino lo que debería ser sensato, debería ser razonable, debería ser viable, ¿verdad? Entonces, creo que ese otro elemento está presente ahí. Evidentemente yo he escuchado otros comentarios, no solamente el de la columna de nuestro director, sino en otras partes de que aparentemente está faltando ahí suspicacia, está faltando estrategia, está faltando oficio. Perfecto. Vaya, ahí, ¿no? El oficio es el que falta y eso les va a pegar mucho. Un elemento último que yo podría agregar es de que a veces hay gente arrolladora, y lo que pasó con el anterior actor principal del Partido Verde en Chiapas, al que ya te referías, arrolló con eso desde antes que fuera gobernador, desde que el diputado local empezó a construir, luego senador, luego y empezó todo, ¿no? Entonces, a veces terminamos con que hay espacios difíciles de llenar, sí, y eso se está presentando también hoy. Así es, y justamente para esta situación está con nosotros en la línea telefónica nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce, a quien es un gran gusto escucharlo y saludarte, director. Gracias por entrar en este enlace especial. A propósito de tu columna, director, cuéntanos por favor de qué se trata todo este gran enredo que tiene el Verde Partido Ecologista. Bienvenido. Gracias, mi Tony Guillén, Guizar, Alejandro Moguel, buenos días a todos nuestros seguidores de Ultimátum. Pues comentarte, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en pues el Partido Verde Ecologista? Pues una terrible improvisación. Bueno, y sí, coincido, escuchaba a Alejandro Moguel, pues un personaje tan polémico, tan importante, tan exitoso en su trayectoria política como pues no fue en Chiapas Manuel Velasco Cuello, pues difícil de cubrir ese espacio. Cuando hablamos de Manuel Velasco, siempre me escriben y me dicen, oye, fue un mal gobernante. En esa parte no estoy comentando, yo estoy en este momento diciendo respecto al liderazgo que dejó el Partido Verde, que lo convirtió en primera fuerza política electoral, actualmente es la segunda fuerza, pero ahora con pues, la diputada Valeria Santiago Barrientos, con su gran asesora, que es la coordinadora de procesos electorales, Mabel López Pérez, pues no se le ve puerto seguro, por el contrario, la situación es muy complicada. Y el motivo de mi llamada es justamente para decirles a nuestros seguidores, está en Chiapas Carlos Puente Salas, que ha sido, pues, fue dirigente, es un personaje muy activo en la actividad política electoral del Partido Verde. Fue necesario que llegara a Chiapas para reencauzar lo mal que está haciendo esta dupla perniciosa, le hemos dicho así, de pues Mabel y Valeria. Y les anuncio que el próximo viernes estará también en Chiapas Karen Castrejón. Ella es la dirigente nacional de Verde y pues llega para pues intentar recuperar lo que se está haciendo mal. La verdad es que no se le ven muy buenos auguros. El trabajo que han venido haciendo pues no corresponde muy bien a la actitud política que necesita el Partido Verde en este momento. Que han ofertado dinero, y cuando no hay dinero están tratando de intimidar bajo la sombra pues del fiscal
Jorge Luis Llave Abarca, y mencionar también el nombre de Manuel Velasco, lo cual me parece muy irresponsable y temerario de ambas partes. Así de que, pues Alejandro, Tony, decirles, Guizar, ese es el último dato que tengo, que estará en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y probablemente en San Cristóbal de las Casas, la dirigente nacional del Partido Verde. Esa sería mi aportación, estamos en la Ciudad de México, y pues confirmándoles ese dato, estimados seguidores y amigos que están en la conducción en este momento. Muy bien, director, la verdad es que es algo muy novedoso, es una primicia, porque ahí estamos hablando de Javier, Alejandro y público, que tienen que venir ya actores importantes de la vida política del Partido Verde Ecologista, porque quiere decir que necesita cirugía mayor y trasplantes para encarar el proceso electoral del 6 de junio, director. Lo planteas tal cual, necesita cirugía mayor, trasplante, porque la verdad, pues no se le ve ningún futuro positivo, pues con esa improvisación que le está manejando, y yo no sé por qué alguien le dijo que pues en las negociaciones del Partido Verde con los Morena y todos los acuerdos políticos, esa dirigencia se reduce a un florero en la mesa, pues lo está demostrando, así es de que pues gracias por el enlace, y pues nos saludamos mañana, amigos de Ultimátum Digital. Muchas gracias, director Ahmed Samayoa, suerte en el viaje y te esperamos el día de mañana. Gracias por estos datos novedosos. Gracias, hasta pronto. Fuerte abrazo. Hasta luego. Pues ahí están los datos muy interesantes, ¿no? Pues que tengan que venir, México, ¿no? Para ver qué está pasando con... Para operar, porque, y con esto cerramos esta parte que parece muy interesante que menciona el director, estos 3 elementos que son la base del desarrollo de la acción política de cada institución. Una de ellas, como bien lo menciona, es cuidar los cuadros, los perfiles que se van a escoger para el proceso electoral, y sobre todo la estructura electoral. Partido político que no tiene estructura electoral, yo creo que no tiene nada que hacer en una campaña. Pues esa llegada confirma lo que estamos hablando. Sí, claro. Vienen Perfecto. a ver cómo está, vienen a reforzar lo que esté mal y a ver qué decisiones toman también, Alex. Exactamente, va a estar interesante en esa parte que comenta Alejandro, las decisiones que toman. Y rápidamente de tarot de adivinanza, lo que ya está pasando ahorita, de los dirigentes de los 5 partidos coaligados que encabeza Morena, estarán dando una conferencia de prensa respecto al posicionamiento de cada uno de ellos, precisamente por el proceso electoral. Ya lo estábamos transmitiendo incluso en vivo ahí en nuestras redes sociales, y le estaremos comentando de la evolución de estos casos. Y rápidamente también hablando de procesos electorales, Héctor Estrada, nuestro compañero, en su columna En la Mira, habla de un tema muy interesante que ayer comentábamos y que hoy él le da seguimiento, que tiene que ver con esta particularidad de la participación ciudadana, de ciudadanos justamente independientes en el proceso electoral. Se inscribieron 18, Alejandro, así dicen los datos de la autoridad electoral, y pues bueno, hubieron ahí algunas situaciones que ellos se manifestaron la semana pasada, que también lo transmitimos incluso en vivo, de estos candidatos independientes que solicitaban una serie de peticiones a la autoridad electoral, entre ellos que el tiempo era muy corto, que la incapacidad de difundir sus actividades por la pandemia, etcétera, y finalmente la autoridad electoral les dijo que como estaban las reglas del juego, así tenían que participar. Claro. Bueno, hubieron ahí. Y señala esta parte de nuestro colega Héctor Estrada, que ganó la partidocracia en Chiapas, es decir, al no participar los independientes, finalmente nos quedamos con los partidos políticos tradicionales. Pero ¿no? fíjate que yo ahí siempre he estado en desacuerdo. Desde que crearon las candidaturas independientes, que fue una reforma política que hicieron en el 2012. Así. El otro día abordaba yo el tema en la columna. Así es. En donde hubo 2 planos emblemáticos, el del Bronco, que es el único a nivel gubernatura que ganó por la vía independiente, y aquel muchacho Yamamoto, ¿no? En Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara para diputación, y él le agregó el ingrediente novedoso de que a través de redes sociales y con 25,000 pesos de dinero logró la candidatura, lo que es difícil hacerlo, ¿verdad? Entonces, la idea que muchos tenían de crear las candidaturas independientes era precisamente porque la gente ya no cree en los partidos políticos.
pero yo hago la comparación. Los partidos políticos están formados por personas de carne y hueso. Las candidaturas independientes también. Entonces lo que habría que hacer es perfeccionar el sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ya en la práctica están coaligados todos, ¿no? Si el presidente municipal es de X partido, tiene sus colegas de partido en el Congreso del Estado, tiene sus colegas de partido en el Congreso Federal, tiene su dirigente nacional, tiene sus dirigentes, o sea, en muchos casos llegan a ser una amalgama importante para aplicar sus políticas públicas, para conducir sus gobiernos, sus ejercicios legislativos, lo que no sucede con un independiente. El independiente, por ejemplo, yo me enteré que ayer Bronco en Nuevo León tenía broncas con el Congreso, porque el Congreso obedecía a sus partidos, sí, claro. Y él estaba solo. Me imagino que tuvo que hacer grandes negociaciones para que le apoyaran en políticas públicas que él quisiese implementar como independiente o adecuarse a las de los otros. Entonces, en la práctica veo un poquito disfuncional eso, desde luego como un principio democrático era importante, sigue siendo importante, nada más que ahorita pues la pandemia le vino a dar el último garrotazo porque no pudieron movilizarse para reunir las firmas que exige la ley para que les den una candidatura independiente. Se les fue el tiempo, no hubo la forma de que los reunieran, pidieron la ayuda del Instituto Electoral para que les flexibilizara las reglas, pero ahí el Instituto, a través de Osvaldo Chacón, dijo, y lo dijo bien yo creo, ya estamos en el partido, dentro del partido, y ahí no puedes cambiar las reglas encima, ni modos, ¿no? O sea, ahí no creo que haya habido mala fe de nadie. Así es. Fueron las circunstancias. Son reformas electorales inamovibles en este momento. No tendremos candidatos independientes. Así es. A mí sí me preocupa algo, somos un país pobre, somos un estado sumamente pobre, Chiapas, y cuando ves cuántos partidos políticos hay, cuánto se genera, o cuánto nos cuesta esta democracia y la entre comillas porque no se da, porque no puedes participar como ciudadano, porque también los partidos cumplen y están en complicidad con actores políticos importantes, no puedes pasar. A mí sí me preocupa la cantidad de partidos que hay, lo que estamos gastando, que también se dan actos de corrupción en los partidos políticos, que es el tema central y está en las demás columnas. Yo creo que hay que hacer nuevas reglas electorales, hay que modificar la Constitución, y sí lo aplaudiría, en vez de estar proponiendo una ley que va a controlar las redes sociales, hay que meternos en temas como estos, porque es tanto dinero, Tony y Alejandro, que podríamos mejorar muchos hospitales y muchas escuelas, y muchas comunidades podrían tener internet, que hoy nos estamos dando cuenta que es sumamente importante el internet, para educación, para salud, para comunicación, lo que tú quieras. Tenemos un vecino en Estados Unidos, solo hay 2 partidos, solo 2. Y nosotros somos pobres y tenemos muchos. Que su constitución permite los candidatos independientes de Estados Unidos, pero su participación es así. Se han inscrito basquetbolistas, un rapero se inscribió, pero mira, no destaca noticiosamente porque está muy acorde. Hay más. Pero vete a España, vete a Francia, sí, Alemania, también funcionan, tienen sus representantes independientes en todos los países. Pero sí se necesita otras voces en el Parlamento. Y hay partidos pequeños también, que lo resaltan, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia en esos países como Estados Unidos, España y otros que sí lo permiten? Porque si no lo permitiesen, si no permitiesen tener otros partidos, si no permitiesen tener candidaturas independientes, entonces estarías vulnerando los derechos políticos de otras personas que no quieren estar en los partidos tradicionales o que no los dejan, ¿no? Así es. Entonces, en México se pelea eso, fíjate. Pero en México te violentan tus derechos electorales, no puedes participar si quieres. Por eso. Pero eso ya entra en otro terreno, ¿no? Pero, a ver, el argumento principal que han dado los estudiosos de la política en México, por ejemplo, decían, es que deben eliminar las plurinominales. Sí, creo que habría que analizar a fondo, a lo mejor ya cumplieron su función, en otro tiempo fue motivo de equilibrar fuerzas, ¿no? Sí. O el partido en el poder, que entonces era el PRI, decía, bueno, pues que lleguen otros para que fijamos que hay democracia, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú decías, totalmente de acuerdo, hay muchos partidos, pero no solamente porque hay muchos partidos, sino habría que ver para qué sirven.
Sí. ¿Para qué sirven? ¿De verdad sirven para la democracia? Yo creo que en México no. Los utilizan como bisagras, los utilizan para rellenar, los utilizan para hacer alianzas, se juntan con los partidos que están en el gobierno, el partido que está en el gobierno, de los 3 niveles, y bueno, pues ahí los utilizan para ir dominando el escenario, nada más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, culmino mi opinión en este sentido, coincidiendo con lo que dice Javier, agregando lo que ya dije, y algo más, necesitaría una reforma de Estado. Sí, va claro. a ser muy difícil porque las circunstancias no están dadas. Antes de que llegara Andrés Manuel al poder, pues ya estaba una política muy desgastada, muy cuestionada, y entonces sí hacían aunque sea el intento de una reforma de Estado, modificaban muchas cosas, las adecuaban. Ahorita va a estar difícil, o dependiendo cómo quede el Congreso, ¿no? Porque son ellos mismos los que dominan, y si ven que algo les afecta, ni lo tocan, lo dejan ahí guardado. Así es, veremos qué pasa en la próxima conformación de las legislaturas locales y federales. También. Porque las autoridades electorales, esto es muy importante lo que señalaste, las autoridades electorales puede ser que en algún momento actúen de mala fe, pero las reformas constitucionales no las hace ni el INE ni el IEPC, se originan de los congresos de los estados y del Congreso de la Unión. Son operadores de eso es bien importante porque luego ahí se echa culpa por donde no se debe. Y rápidamente pues ya vamos a ir cerrando con el comentario muy interesante y jocoso que hace el maestro Armando Rojas Arévalo, siempre con su sello particular de la manera de escribir, ni modo dicen epistolario, y empieza algo muy interesante que regularmente pues hay por las cosas que se aplican en la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice él de entrada que va a haber desilusión, desánimo de algunos que piensan que Morena va a perder, y de acuerdo a sus comentarios dice que la noticia es que puede ser que no pierda tanto, porque todavía tiene mucha presencia, y tiene razón. Los números, las encuestas, no solamente puede ser una opinión, una consideración, yo estimo, yo pienso, yo siento, no, pero los números concretos hablan de que todavía Andrés Manuel López Obrador, y en algunos lugares Morena, hablando de Chiapas, tiene presencia. Creo que van a estar presentes 3 elementos principales. Número 1, que está muy fuerte Andrés Manuel todavía. Sí. Número 2, no hay oposición que valga, ¿no? No hay. Y número 3, yo sí me reservo, porque de repente nos llevamos cada sorpresa. Habrá por ahí sus excepciones así es, en resultados electorales, pero sí va a tener mayoría en el Congreso, la verdad. Nada más del ejército hay casi 600,000 elementos militares. Sí, sin meter Guardia Nacional. Sí, yo creo que lo van a mantener, pero no van a arrasar, como antes. Exacto, ese es el punto. Antes no van a arrasar, yo creo. Pero va a sus aliados, va a Redes, va el PT, va Morena, el Partido Verde, van todos sus aliados. Claro. Así es, por eso señala en un siguiente párrafo, dice: la proyección me obliga a ser sereno y reconocer que Morena y su líder difícilmente serán vencidos, al menos en los próximos comicios. Es lo que decíamos, por ahí tiene razón. Agregaría otro, la pandemia, ¿no? Así es. La economía, la pandemia y la inseguridad, ahí está. Van a desalentar el voto, van a hacer muchas cosas. Así es, y bueno, cierra sus comentarios, ahí también menciona algo de la maestra Elvester, del líder de su yerno, que es el líder nacional de redes progresistas, de redes sociales progresistas, Fernando González, y que bueno, que ya están, también su nieto René Fujiwara, pues van vuelto a la política nacional, están ahí, y seguramente los vamos a ver al yerno y a su nieto en la Cámara Federal. Claro. Es lo más seguro. ¿Será que vemos a Elvester como diputado? Yo creo que no. ¿Plurinominal? Yo creo que Fíjate no. Que, los que conocen dicen que no, ¿eh? No, dicen que no. Ella funciona muy bien tras el trono. Me Buena entiendo tarde. Que ella sí está interesada, según los últimos informes que hay de la gente que está trabajando con ella, que sí tiene más aspiraciones de rescatar, no ella y de algún otro equipo de trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ella es especialista en ella, y yo creo que gana mucho allá. Sí, y además yo creo que ella, cumplió 70 años en casa, va a tener 72 ahorita. Así es. Está en una edad en la que ya las figuras de su tipo ya no quieren estar perdiendo el tiempo. Creo que si llegara al Congreso, llegara a ser actuante, muy dura como lo ha sido, y le crearía más problemas que beneficios. Mejor que esté ahí. Y va el yerno, van sus aliados. Mira, el yerno es el portavoz, es su portavoz, una gente de confianza de toda la vida, y yo creo que va a ser suficiente con eso. Y pues bueno, prácticamente nos vamos, no sin antes comentarle
que a la 1 de la tarde, Javier, ¿a quién tenemos en la entrevista? Muy interesante, le voy a decir por qué. Bueno. No se lo pierda porque tiene que ver con esto que te llevamos años denunciando, los cacicazgos regionales, los cacicazgos familiares que han hecho mucho daño a la democracia chiapaneca. ¿Quiénes van a estar hoy, Javier? Pues tenemos no militante, un activista que desde hace años ha estado en el partido Morena, en la zona norte, en especial en el municipio de Catazajá, Chiapas, y están en contra ahorita de lo que está haciendo el actual presidente. Cuando estuvo en el Partido Verde, fíjate, él y la esposa fueron presidentes municipales. Ahora que están en Morena, el presidente, que ya había sido del Verde, ahora está en Morena, quiere dejar otra vez a la esposa. Ya no mates la nota. ¿Quiénes van a estar? ¿Quién va a estar? Va un contador, se me fue ahorita el dato, pero véanlo, está muy interesante porque bueno, en un rato lo que más pasa en está. ese municipio está pasando en muchos. Así es. Y bueno, también gracias por seguirnos a todos. Teodoro Zavala, saludos a todos en el estudio. Juan Carlos García, excelente Arsenal, felicidades a Ultimátum. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos a la 1 de la tarde en una entrevista muy interesante. Gracias por seguirnos, hasta pronto. Hasta pronto.